En este video veremos de 4 funciones especiales que nos ofrece el DB-Context para personalizar algunas de las configuraciones de Entity Framework. Vamos a empezar con onModelCreating. onModelCreating es un método que nos sirve para hacer configuraciones en cómo Entity Framework va a trabajar con nuestra base de datos. Por ejemplo, lo primero que estamos diciendo aquí es que a cada propiedad datetime la vamos a configurar con datetime2. Si recuerdas del video anterior, teníamos la clase persona, la cual tenía la propiedad nacimiento de tipo datetime. Si venimos a SQL Server Explorer y vamos a nacimiento aquí, veremos que es de tipo datetime. Sin embargo, yo a lo mejor no quiero eso, a lo mejor yo quiero un datetime2. Eso es lo que yo estoy haciendo con esta configuración. Vamos a probarlo entonces. Vamos a ver que en Configuration, por cierto, yo acabo de colocar que me permita la pérdida de datos. Esto sirve para evitar que Entity Framework me advierta de cuando se vaya a perder data. Esto no es bueno generalmente. Yo lo hago simplemente para que el tutorial vaya con un poquito más de agilidad. Así que vamos al Package Manager Console, vamos a borrar todo esto y vamos a decir Update Database. Y se ha corrido nuestro query y vamos a volver acá, vamos a refrescar aquí. Y vemos que ahora el tipo de nacimiento es datetime2. Esto quiere decir que hemos cambiado cómo Entity Framework trabaja con nuestra base de datos. Ahora, cuando vea un datetime, en vez de decir que va a ser del tipo datetime en SQL Server, va a ser del tipo datetime2. Otra propiedad, otra configuración que podemos hacer es, si te acuerdas, esta propiedad ID se marcó como primary key sin yo decirle nada. Yo no he indicado en ninguna parte que esto debería ser un primary key. Sin embargo, Entity Framework dijo, bueno, veo una propiedad de nombre ID, así que yo asumo que es un primary key. Y eso está bien, pero a lo mejor yo no quiero eso necesariamente. O a lo mejor yo quiero otro tipo de convención además. Esa convención va a ser que si una propiedad de tipo entero donde su nombre empieza con código, entonces la vamos a configurar de manera que dicha propiedad será primary key. Es decir, que si yo tengo por ejemplo una clase, digamos dirección, y decimos una propiedad que se llame código dirección, entonces código dirección por defecto será un primary key. Vamos a ver esto. Vamos al Solution Explorer, vamos a fijar esto acá y vamos a crear una nueva tabla, bueno, mejor dicho, vamos a crear una nueva clase, un nuevo modelo, el cual será dirección, está bien, no hay ningún problema. Y esto es más a modo de ejemplo, va a ser un entero, va a ser código dirección. Y vamos a colocarle también calle. Y eso es todo. Ahora vamos a volver al DB-Context. Recordamos que para que se cree como una tabla en nuestra base de datos, debemos colocar un DB-Set de dirección. Y eso es todo. Y vamos a ver que se va a crear con un primary key, el cual va a ser la propiedad que empieza con código, con la palabra, con el string código. Vamos a volver a Package Manager Console, vamos a darle Update Database y vamos a decirle verbose para que se vea que si colocamos la opción verbose, esto quiere decir que se va a colocar para nosotros el query que se va a ejecutar con nuestra base de datos o hacia nuestra base de datos. Vemos que tenemos un create table que se llama directions, tenemos código dirección, int null identity, mira cómo se le puso un identity aquí, y calle nvarchar max. Y vemos que entonces ya en el query lo vimos, pero lo podemos ver acá. Vemos que si vamos a directions, esto se le colocó así por una convención que existe del idioma inglés, pero esto se puede cambiar también. Y vemos que el primary key es código dirección. Y se puso así porque yo tengo esta configuración acá. Ahora vamos a pasar a la función shouldValidateEntity. Esta función lo que hace es que nos dice cuándo una entidad se debe validar, en qué contexto, en qué momento, o bajo qué situación, mejor dicho. Por ejemplo, cuando una entidad se va a borrar, no la validamos, porque si ya la vas a borrar, ¿qué quieres validar de ella? Pero a veces sí quieres validar algo. Así que, por ejemplo, aquí yo lo que le estoy diciendo es que si se va a borrar algo, si el entity entry tiene state
deleted, lo que quiere decir que lo que sea que la operación que estamos haciendo es de borrado, entonces es verdadero. Es decir, retorno verdadero, lo que quiere decir que sí se debería hacer algún tipo de validación. No se hacen validaciones en el borrado porque, como te dije, si ya se va a borrar, ¿qué vas a validar? Típicamente uno valida la información que uno va a ingresar en una base de datos. Por ejemplo, si en la tabla persona yo no quisiera que el campo edad sea nulo, entonces yo no permitiría nunca que el objeto persona con edad nula me entre a la base de datos, porque eso sería inconsistente con mis reglas de SQL Server, o con mis reglas de validación, mejor dicho. Y eso ocurre cuando uno inserta un registro en SQL o cuando uno actualiza un registro. Pero si uno va a borrar, no hay que estar validando porque uno lo que va a hacer es remover el registro. Pero en este caso yo sí quiero validar. ¿Y dónde yo voy a hacer esa validación? En este caso, en el siguiente método, que se llama Validate Entity. Validate Entity me permite ingresar algún tipo de validación extra para asegurarme de que siempre ocurra. En este caso, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo es que si el entity es persona, es decir, si la entidad con la que yo estoy trabajando es una persona y lo que se está intentando hacer es borrarla, entonces yo declaro esta variable entidad del tipo persona y si la entidad, yo digo si la propiedad edad de entidad es menor que 18, entonces yo voy a retornar un error. Digamos que yo no quiero que se borren entidades de menores de edad, entonces yo devuelvo este error. Así yo me aseguro de que yo nunca voy a permitir que vía mi Entity Framework se borre una persona cuya edad sea menor de 18 años. Vemos que en estos métodos, por cierto, estamos retornando o estamos utilizando el base o model creating. Esto es porque estamos heredando del DB-context y estos métodos tienen una funcionalidad especial que hay que siempre ejecutarla. Entonces, al final de nuestros métodos, utilizamos el base. En este caso, o model creating, este base. Should validate entity. Aquí yo intercepto todo y digo simplemente return true. Porque como te dije, por defecto, las entidades que se borran no se validan, pero aquí yo quiero cambiar esa regla, así que yo simplemente retorno true. Y aquí abajo yo retorno un error y si no hay error y esto pasa todo bien, entonces yo retorno .base.validateEntity. Y por último tenemos que podemos hacerle un override al método SafeChanges. SafeChanges es un método el cual nos sirve para los cambios que estamos haciendo, que eso lo veremos en el siguiente video, que los cambios que hemos hecho a entidades, a clases que se supone que se corresponden con tablas en SQL Server, se guarden los cambios. Por ejemplo, si yo creo una instancia de la clase persona y yo quiero guardarla en mi SQL Server, luego de yo hacer el guardado vía Entity Framework, yo tengo que decirle guardar cambios. Es como cuando tú escribes en Word y realmente no está guardado hasta que tú presionas Control S o Control G según el idioma de tu sistema operativo. Hasta que tú no presiones guardar, esos cambios que tú has hecho en tu archivo de Word no se van a cambiar. Algo similar ocurre con Entity Framework, en el cual hasta que tú no le des a Save Changes, cualquier cambio que tú hagas hecho es nulo. Aquí yo lo que estoy haciendo es que yo estoy interceptando cualquier operación que se esté haciendo cuando se le dé a Save Changes y yo estoy haciendo un for each diciendo que si la entidad ha cambiado, si se le ha hecho un cambio a una entidad, entonces vamos a auditarla. Digamos que auditar significa que yo voy a guardar ese cambio que se hizo por motivos de auditoría, pues por motivos de seguridad. A lo mejor es un requerimiento del negocio que todos los cambios que se le hagan a una tabla deben estar guardados en una tabla especial. Eso es algo relativamente común, así que con esto yo he implementado esa funcionalidad. Y bien, ya hemos visto entonces estas 4 funciones especiales que nos ofrece el DB-Context para trabajar, para configurar de manera extra o para crear validaciones extras o para interceptar queries, para interceptar el guardado de cambios que le hagamos a nuestra base de datos para realizar una acción extra. Y esto es muy importante porque nos ayuda a resolver ciertos problemas que de otro modo serían un poquito difíciles. Por ejemplo, imagínate el caso de auditar, que tú tengas que acordarte que en cada lugar donde tú utilices Entity Framework, tú tengas que hacer la auditoría. Es mejor colocarlo aquí, así te aseguras de que nunca se te olvide, porque tú siempre tendrás que utilizar Save Changes para guardar los cambios que has hecho con Entity Framework. En el siguiente video
aprenderemos a crear, a realizar, a insertar registros en SQL Server utilizando Entity Framework y veremos también el uso de Save Changes.